¿Cómo los presento? Primero la dama. En el día de hoy, la dama, estamos hablando de Adriana Rossi, profesora universitaria y especialista en la temática sobre el narcotráfico. No es profesora de narcotráfico, que sería otra cosa que no. Aunque acá hubiera dado mucho, capaz que tenía muchos alumnos por acá. Maximiliano Puyaro, diputado provincial y especialista en temas de seguridad. Tenemos narcotráfico, seguridad y Eduardo Tognoli, actual diputado, futuro concejal también, electo para diciembre y militante social, ¿no? De trabajo territorial y de derechos humanos. Vamos entonces, narcotráfico, seguridad y derechos humanos y territorio, ¿no? Y social. ¿Será todo lo mismo? Vamos a mezclar. Está con nosotros y le damos este aplauso. Permiso. Gracias por venir. Gracias, Adriana. Muy amable por tomarse este ratito para charlar un rato con nosotros. Gracias, Maximiliano. No, es un gusto. Gracias a ustedes. El gusto es nuestro. Y gracias, Eduardo, por venir. El gusto es tuyo. ¿Cómo está? ¿Bien? Eduardo ya viene siempre acá, tal. Conoce. Bueno, muy bien, vamos a charlar un poco. Es un tema difícil, es un tema complicado. Año electoral, viste, votamos mucho, ya se habló mucho. Fue casi el tema de campaña, el tema de la seguridad en la campaña, con propuestas. Y el narcotráfico y también con lo que está pasando ahora, que bueno, venimos de... No hay muertes de primera y de segunda, pero venimos con muertes resonantes, con ajuste de cuenta todos los días, y es el principal reclamo de los rosarinos. Entonces, bueno, tenemos violencia, inseguridad, narcotráfico, que es un poco las especialidades de cada uno de nuestros invitados, que para mí son consecuencias. Violencia, inseguridad y narcotráfico son consecuencias. Es como que hablamos siempre de las consecuencias y no de las causas. Quisiera saber primero si les parece que es todo lo mismo. El Ejecutivo Municipal y el Provincial, Adriana habla mucho de violencia también, Eduardo, de la violencia urbana. ¿Es lo mismo un búnker en la esquina de casa, en un barrio de la ciudad, periférico en general, y en todos lados también, que una salidera en un banco, que dos personas se agarren a cuchillazos después de una fiesta privada? Me parece que hay una trampa ahí, no sé si están de acuerdo o que lo podamos debatir. Esa idea de todo es una gran violencia urbana. ¿Es todo lo mismo, Eduardo? ¿Qué pensás? No, mira, creo que hay distintos hechos que se pueden caracterizar de distintas maneras. No es ingenuo cuando uno dice utiliza determinadas categorías y otras no. A veces cuando de distintos órganos encargados de brindar seguridad o justicia dentro del Estado se habla de, con insistencia, por ejemplo, de ajuste de cuentas, suele ser para velar mucho más que para develar una situación, para tapar una situación o para, de alguna manera, porque inmediatamente, bajo la figura de esta idea del ajuste de cuentas, se esconde cierta idea subyacente de que, bueno, se matan entre ellos. Exacto. Entonces, lo que aparece en la tapa de un diario un día, al otro día aparece en las páginas de Policial, en las últimas hojas, al tercer día no aparece en ningún lado porque no hay una presión de la sociedad, del pueblo, etcétera, Claro. sobre los órganos, Claro. de seguridad y de justicia, porque, bueno, porque no importa, ¿no? Se están matando entre ellos. Ahora, la pregunta es, de fondo, es, ¿el Estado puede alterar ese casi destino manifiesto, ¿no es cierto?, de muchos jóvenes, en general jóvenes, varones, de los sectores más excluidos de la sociedad? Sí, claro. De distinta manera. El hecho de decir que se agarraron entre ellos, hasta los rosarinos nos empezamos a acostumbrar. En el diario siempre vas a ver una noticia de se agarraron entre ellos. ¿Es todo lo mismo, Adriana? ¿Te parece que la violencia urbana es narcotráfico y un hecho de inseguridad es narcotráfico también? No, en absoluto. Hay hechos que están directamente relacionados, digamos, con la lógica y la dinámica del narcotráfico y otros que son independientes. La cuestión es saber qué está pasando realmente dentro de la sociedad, cuáles son los factores que influyen para que también ciertas relaciones entre los ciudadanos se vayan crispando y qué pasa además con otra cuestión de la que no se habla casi nunca, que es la cuestión de la circulación de armas. Claro. Hay muchas armas. Eso atraviesa un poco a la inseguridad, al narcotráfico y a la violencia. Claro, general. eso sí, de las Eso armas sí, Claro. atraviesa absolutamente todo, pero Claro. ¿de dónde viene? ¿Quién provee estas armas? ¿Por qué hay tanta circulación de armas? ¿Y por qué hay este encandilamiento muchas veces de parte de los chicos hacia las armas? ¿Qué opinas, Maxi? No, coincido en términos generales con lo que se planteaba acá. En primer término, decir que creo que la violencia urbana y con la violencia que estamos viviendo indiscriminada en algunas zonas de la ciudad de Rosario también es real, tiene que ver mucho con la exclusión. Hay personas que lamentablemente
son tercera generación de excluidos, son pibes que sus padres y sus abuelos no tuvieron un hogar digno, que no tuvieron acceso a la educación, que no tuvieron trabajo y que sienten que su vida vale muy poco. Y al sentir que su vida vale muy poco, también sienten que la vida de los demás vale muy poco, con lo cual están dispuestos a morir y a matar. Eso como primera medida. Como segunda medida, por lo que se empieza a ver y a visualizar, comienza a preocupar también la política de control de armas que tenemos que mirar en profundidad la República Argentina. Lamentablemente estamos viendo armas de gran porte, de grueso calibre, armas estuvimos viendo en algunos allanamientos hasta que se llevaron adelante a la provincia de Santa Fe, ni hablar en el conurbano bonaerense o en algunos lugares de Capital Federal. La herramienta de trabajo. Fusiles, estamos viendo fusiles rusos, fusiles iraníes, AK-42, AK-47, UCI, mini UCI. ¿Y qué significa eso? Bueno, que indudablemente de algún lugar están entrando la República Argentina. Y que se ha organizado mucho más. Y que no están... no estamos un revólver blimado que una ametralladora. Sí, no estamos teniendo los controles que debíamos tener, sumado a que gran parte también, o una parte, y esto el año pasado hubo un informe en la Cámara de Diputados que se pidió al RENAR, tienen que ver con las armas que pierden las fuerzas de seguridad, particularmente la... ¿Que pierden? Que pierden o que entregan y denuncian por perdidas. Entonces, creo que en el plano nacional tiene que haber una política mayor de control de armas y en ese sentido tenemos que tener todos puesto una mirada ahí. ¿Y estás de acuerdo con Luis Eduardo que por ahí que todo sea violencia, se dice que todo es todo para no hacer nada, que un poco lo que dice, que se vela, se oculta a partir de que sí, la sociedad está más violenta? Me parece que ahí también hay una cuestión de no asumir que al narcotráfico se lo ataca distinto que al que roba una panadería. Sí, a ver, el narcotráfico tiene que ver con el crimen organizado y de qué manera golpea algunas zonas fundamentalmente de la ciudad de Rosario y de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina, que hay que tocarla con políticas diferenciales. Pero empezar a pensar la cuestión del narcotráfico, no solo tenemos que pensar la violencia urbana que a veces genera, sino también empezar a mirar hacia otros lugares. Por ejemplo, a las personas que le lavan el dinero a los narcotraficantes, de qué manera ingresa al circuito formal el dinero que genera el narcotráfico, que no es mucho, que no es poco, es el 1% del Producto Bruto Mundial. ¿Se están haciendo esas dos cosas? ¿Atacar las consecuencias y las causas? ¿Te parece, Eduardo? Una cosa es incluir a una persona y otra cosa es poner preso a alguien. Por eso, digo, primero, si nosotros pensamos, coincido en algún punto con lo que planteaba Maxi, en cuanto a situaciones sociales que habilitan a determinadas situaciones. Ahora, también reducirnos a eso y pensar que el delito descansa en un sector exclusivamente de la sociedad. Es una mirada que a veces hasta de buena leche, de una mirada piola, diríamos, podemos, no digo que lo piense Maxi, al contrario, él después señaló otro tipo de delito, que en general son los que el sistema penal o la justicia penal, que generalmente es vista como una red invertida, deja pasar, ¿no es cierto? Claro. Quedan los peces chicos y pasan los peces gordos. Ahora, yo creo que no hay forma de discutir sobre la violencia urbana, distintos tipos de delitos, incluido el narcotráfico, si no discutimos, y eso hemos intentado hacer desde la legislatura, al menos el autogobierno policial consentido, ¿no? ¿Por qué digo consentido? Porque hay autogobierno policial si lo consiente el poder político, si la justicia no avanza en lo que tiene que ver con las causas por enriquecimiento ilícito o causas que involucran a miembros de las fuerzas de seguridad. Y sin policía, sin conducción política. Y la conducción política, que es un lugar común y remanido, decir, bueno, vamos a darle más conducción política a la fuerza de seguridad, se logra si los premios y castigos no están en manos de la misma fuerza, sino del poder civil, es decir, los traslados, los ascensos, etcétera. Adriana, acá hay narcomenudeo en general, no hay una red, no es un cartel de Medellín lo que hay en Rosario. De ninguna manera. Ese narcomenudeo, ¿existe hoy post asesinato de cartero, post detención del padre, post ajuste de cuenta con los Bassi? ¿Existe ese narcomenudeo o estamos en una situación anárquica donde se están reacomodando las fichas de los liderazgos del narcotráfico? La verdad es que no se habla de un nuevo liderazgo en este momento. Posiblemente sí se estén acomodando las fichas, posiblemente se mantengan las organizaciones más pequeñas, que es un poco la tendencia
que se manifiesta en todas las esferas, digamos, en todo el universo del narcotráfico. Los grandes cárteles, por ejemplo, como hay en México, se están también ellos como desestructurando para dar lugar a muchas más organizaciones. En este momento se habla de 80, de más de 80 organizaciones en México, ya no los 5 cárteles iniciales. En Colombia, por ejemplo, no hay más grandes cárteles, sino que hay organizaciones pequeña y mediana, en una red de más de 300 de estas organizaciones. La tendencia es eventualmente trabajar en red. Más difícil de detectar, más difícil justamente de cortar, digamos, este flujo que parece que es ser anárquico, pero obedece a una nueva estrategia, digamos, que quizá casi en algunos casos puede ser casi espontánea. Y aparte estrategia, porque es menos visible, es menos fácil. Menos visible y menos fácil. Menos fácil agarrar. Acá, Maximiliano, bueno, no le vamos a preguntar si va a ser ministro de Seguridad, no se lo vamos a preguntar porque no debe ser ni él, ¿no? Pero bueno, hubo una conversación con tus conocimientos técnicos sobre la materia. Agradezco, pero no, la realidad es que no existió ninguna charla formal hasta el momento ni con el gobernador ni entre los partidos políticos del frente, porque faltan 90 días para que asuma el nuevo gobierno, más allá que es del mismo palo. Pero hagamos de cuenta, la pregunta era, si hagamos de cuenta que sí, manejar la policía santafesina es casi una misión imposible, eso es ya pensar en mínimo 3, 4 años. Contame eso. Bueno, eso, el otro día tenía una charla con Marcelo Saín y Marcelo Saín decía el tiempo que a él le llevó por lo menos empezar a sentir que tenía una parte del control de la Fuerza de Seguridad, de la PSA, que fue la Fuerza de Seguridad que a él le tocó dirigir. Y crear. Bueno, pero él planteaba que recién a los 2 años sintió que tenía el control de alguna parte de esa fuerza, de alguna parte de los cuadros medios o intermedios. No es una utopía, creo que con conducción política se puede llevar adelante. Lo que sucedió en la provincia de Santa Fe, que se dio un proceso que se llevó adelante una reforma policial y una reforma de seguridad pública en nuestra provincia, pero tal vez de manera desordenada. Lo que hay que mirar y darle una profunda conducción para mejorar las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe. También, para serte honesto, cuando hablamos de narcotráfico, de narcocriminalidad, de crimen organizado, tenemos que empezar también a hablar de políticas nacionales que hoy son absolutamente inexistentes en el plano nacional, que afectan directamente a la provincia de Santa Fe, donde a la provincia de Santa Fe le cuesta mucho pararse de algún lugar. Tenemos 2 jueces federales y hoy ni siquiera 3 fiscales federales, 2 fiscales federales solamente. Es una articulación entre todos los poderes. Empezamos a pensar una política de seguridad común, porque muchas veces la lógica criminal de las bandas hacen que lleven adelante delitos en provincias. Estamos de acuerdo, pero aceleren, porque son muchos años ya de pensar y pensar las políticas. Ya deberíamos estar pensando a ver resultados. No existe una sola política de seguridad pública del Estado Nacional que haya llamado a las provincias para coordinar. Incluyendo el Estado Nacional, por supuesto. No, coincido, sí. Y Adriana, las últimas 2. ¿Cuánto tardó Medellín en no eliminarlo, porque el que se cree que Medellín no tiene narcotráfico está equivocado? Si está la oficina de Envigado, ahí no. Por eso digo, en que la gente se sienta con menos miedo. Que a mí me interesa eso. Después, si la gente no le importa si es un narcotraficante o es el tipo que roba, lo que quiere es salir más segura a la calle y más tranquila. ¿Cuánto tarda eso? Depende mucho, depende de los recursos y depende también de distintas políticas, porque está la política de seguridad, la política de justicia, pero está la otra política, el trabajar directamente también con los sectores sociales. Y acá lo que a mí me gustaría poner de relieve es, no son solamente los sectores sociales, como tú bien decías, los sectores sociales de excluidos, de gente que efectivamente es un caldo de cultivo, digamos, para que se den determinados fenómenos. Pero hay una cuestión cultural de por medio. La cuestión cultural, la cuestión que invade no solamente esos sectores, sino también los otros sectores. La cultura del consumismo, la cultura del tener para hacer y la cultura esta de la violencia, que yo decía, los chicos se encandilan con la cuestión de las armas, así como se encandilan... Con las zapatillas en último modelo. Sí, pero como se encandila, sí, claramente, y se encandila con la cuestión de las armas. A mí me parece muy importante eso, porque lo he notado, por ejemplo, y me han hablado los soldados del narcotráfico de Brasil. El tener un arma lo hace más macho.
lo hace más poderoso. Entonces las muchachas sí se enamoran de ellos, no solamente las muchachas de la favela se enamoraban de ellos, las muchachas de clase media se enamoraban de ellos y querían tener una aventura. La cuestión del poder, la cuestión de tener referentes culturales. El 10%, digo, para volver al tema del narcotráfico, los homicidios en la ciudad de Rosario ligados al narcotráfico solamente son el 10% de los homicidios. Entonces, podemos pedir a... el narcotráfico es un flujo, es internacional, podemos pedir a Estado Nacional, etcétera. Ahora, si no abordamos, repito, y para mí es una centralidad que debe sostener un gobierno provincial, un ejecutivo provincial e incluso una legislatura provincial, una reforma profunda de la fuerza de seguridad, una reforma profunda, vamos a seguir por el mismo derrotero. Cambió el sistema de enjuiciamiento penal, pero no cambió el subsistema que alimenta a ese sistema de enjuiciamiento, y las tasas de esclarecimiento son bajísimas de esos homicidios, ¿no? Bueno. Un solo punto más. Si nosotros... Se quiere quedar con la última palabra. Timbre para apoyar. No, pero no, sin contestar. Si no vamos por el dinero que genera el narcotráfico y la narcocriminalidad... Pero la gente no se preocupa tanto por eso. La gente quiere salir a la esquina a comprar el pan tranquila. Bueno, no le importa si es un narcotraficante o un ladrón de guante blanco. No, cuando golpeemos realmente a los dueños del negocio, vamos a golpear al narcotráfico y vamos también a golpear la violencia. Bien. Bueno, la seguimos otro día, porque es así, esto no termina así. Algunos regalitos para Maximiliano, películas, gracias a Alternativa Videoclub. Eduardo, gracias. ¿Qué películas le tocaron? Para Adriana también. Gracias. Adriana. Grito de libertad. Lindo. Año que la ficción. El francotirador para apoyar, mirá qué lindo. El francotirador para apoyar, película. Para Adriana, di quella parte d'Italia sei nata? Io parlo molto bene italiano. A Firenze sono nata. Firenze, bueno. Alta Italia. Si sentiva a suo agio nell'intervista? Sì. Parlo molto bene, 5 anni alla Natalia. Naturalmente, sì, lo parli bene. Muchas gracias por venir a todos los casos de italiano. Gracias por venir, en serio. No, muchas gracias. Un placer. Un aplauso para nuestros invitados.